Vamos a ir a Efesios capítulo 5. Estamos en una serie. Y le digo una serie porque no la he podido terminar, hermano. Vamos a seguir porque yo creo que es de mucha importancia para nosotros. Efesios capítulo 5, versículo... Efesios capítulo 5, versículo 15. Ahora sí creo que vamos a terminar. Vamos a ponernos en pie como reverencia a la palabra del Señor. Y leemos, creo que hasta de memoria, ¿no? Ya, todo, tres cultos ya estamos leyendo. 5:15 dice: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, bendito Dios. En esta mañana, Señor, le damos gracias. Oh Espíritu Santo, pedimos que pueda llenarnos, como dice su palabra, este versículo precioso, dice, ser llenos. Queremos que nuestra copa esté rebosante, que en nuestro corazón no haya lugar para nadie más que para usted, oh Espíritu Divino. Que en nuestro corazón únicamente pueda haber amor, paz, gozo. Que no haya nada que pueda interrumpir en esta hora esa comunión que establecemos con usted. Que podamos tener un momento precioso, un momento agradable, un momento lindo, Señor. Que podamos disfrutar al lado suyo. Quédese con nosotros, Espíritu Santo. Todo nuestro ser, en esta hora, nos ponemos a usted, para que usted nos llene, para que usted nos bendiga, para que usted nos dé de esa unción fresca. Todos se lo pedimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Estábamos en la serie y le decía, ¿qué voz escuchas? Ya hablamos de las voces que nos rodean. Y hablamos el domingo anterior de que cuando nosotros empezamos a escuchar, y fíjese que, no sé, a mí Dios me puso en mi corazón el día de ayer, estábamos en el culto, que vamos a empezar. Yo les voy a preguntar a ustedes ahora, y les voy a seguir preguntando la semana para los que no han venido. ¿Cuántos conocemos al Espíritu Santo? ¿Cuántos conocemos al Espíritu Santo? Porque dice la palabra que desde que creímos fuimos sellados. ¿Sabe usted que en nuestro trabajo nosotros tenemos un patrón, tenemos otro que está abajo del patrón, que es el administrador, otro que está abajo del administrador, que es nuestro jefe inmediato, puede ser, si es que no tenemos nosotros pues, un puesto de ejecutivo, ¿verdad? Y fíjense que muchas veces nosotros no conocemos al patrón, no conocemos al administrador. Al que conocemos es ¿a quién?
al jefe inmediato. Y sabe que si nosotros no comparamos esto con la deidad, con nuestro Dios, nosotros tenemos un patrón que se llama, ¿cómo se llama el patrón? Dios Padre. Dios Padre es el dueño de todo. Amén. Es el que da todo. Y el que administra, ¿quién es? Jesucristo. Dice la palabra, todo lo que orando pidieres al Padre en mí. No, será hecho. Pero muchas veces nosotros pedimos a Jesucristo. Amén. Y no tomamos en cuenta al Espíritu Santo. Y sabe usted que en una empresa se tienen que respetar las jerarquías, ¿verdad? Los grados, los escalafones. No sé cómo se llama, yo estoy inventando palabras. Hay que respetarlos. Y uno, para poder obtener algo del jefe o del patrono, ¿a quién tiene que recurrir? Al jefe inmediato. Cuando uno si yo, mire, fíjese que cuando yo llego donde el patrono y le digo, mire, don fulano, fíjese que, ¿y quién es su jefe? ¿Por qué? Porque el que va a dar mayor referencia de nosotros, ¿quién es? El jefe. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, dice que estaban los discípulos reunidos. Y dice que se quedaron viendo al cielo, ¿verdad? Pero antes Jesús les había dicho, yo me voy. Y a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pero les voy a dejar a alguien que se llama el Espíritu Santo. Y Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y muchas veces nosotros, cierto, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero nunca acudimos a Él. Lo tenemos olvidado. Y eso es lo que nos han enseñado, hermano. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuántos queremos conocer realmente al Espíritu Santo? ¿Cuántos queremos conocer realmente? Dios ha puesto en mi corazón, y yo le voy a pedir que usted me ayude, los demás hermanos, y los motive. Vamos a empezar una serie para poder conocer quién es el Espíritu Santo. Y verá cómo cuando nosotros conocemos quién es realmente el Espíritu Santo, nuestra vida va a ser diferente. Y yo no le voy a decir con eso qué problema no va a haber. Y si usted quiere empezar a aprender, hay un libro que se llama Buenos Días Espíritu Santo. Cómprelo, dale como $4. Ya lo compró, no, como $4, vale. Y va a ver realmente que la vida, mire, con solo leer ese libro, yo no le voy a decir que lo vamos a sustituir por la Biblia, pero allí hay lineamientos que muchas veces nosotros nos pasamos inadvertidos para conocer quién es en realidad el Espíritu Santo. ¿Y por qué le hago esta introducción? Porque cuando nosotros conocemos a alguien, aprendemos a escuchar su voz. Porque el tema es que vos escuchas. Conocemos o aprendemos a escuchar su voz. Usted conoce la voz de su esposo, ¿verdad? Y tiene una comunión con él, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos una comunión con alguien, una afinidad, una convivencia, aprendemos a escuchar su voz. Y cuando usted, su esposo, le llama por teléfono, a usted no le dice, buenos días señora, soy fulano de tal, ¿verdad? No le dice así. Desde el momento en que él le habla la primera palabra, usted se da cuenta que es su esposo. Y a cualquier persona que usted conozca, a través de una llamada telefónica, usted puede identificarlo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a identificar la voz del Espíritu Santo. Es el que nos habla. Y yo le decía la semana pasada, el domingo pasado, que cuando nosotros
aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo, la palabra de Dios viene a ser parte de nuestra vida, le decía, ¿verdad? Y que ya no vamos a leer la Biblia solo por leerla. Muchas veces nosotros le mencionamos una serie de versículos, ¿se recuerda? Y yo me sé muchos versículos, hermanos, y yo no sé ni cuántos, pero y no me estoy jactando, no, de ninguna manera, pero me los sé. Pero no los pongo en práctica. Conozco muchas promesas de Dios, pero no me tomo de ellas. Y cuando nosotros escuchamos la voz, ya la Biblia no la vamos a leer por leer. Una palabra nos va a llamar la atención. Cuando nosotros venimos y decimos, en el versículo 19, que ya avanzamos un poco, del capítulo 5 de Efesios, y dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hermano, solamente esa palabra, hablando entre vosotros con salmos. Mi hermano, yo no sé si a usted le ha ocurrido, pero lo que pasa es que nosotros muchas veces pasamos inadvertidos, o las pláticas, ¿cuáles son las pláticas que nosotros tenemos? Con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Muchas veces, mire, y nosotros lo que menos hablamos con los compañeros de trabajo es de la palabra de Dios. Escuchaba un sermón de un pastor que ha invitado a la iglesia central, que dice que él se le acercó una vez un joven, un hermano de la iglesia, y le dijo, pastor, mire, yo quiero que usted ore por mí para poder cambiar ese empleo que tengo, porque ese empleo no me gusta. Dice que le dijo el pastor, ¿y por qué no te gusta? Es que fíjese que ahí le dijo, solo yo soy cristiano y todos son inconversos. Ahí lo único que se oyen son malas palabras, lo único que se oyen son blasfemias, lo único que se ve es gente fumando, es gente vulgar, y yo no quiero estar en medio de esa gente, pastor. Yo quiero que en el lugar donde yo esté solamente haya cristianos con los que me pueda gozar y que pueda alabar el nombre del Señor. ¿Cuál creen que fue la respuesta del pastor? Dice que le dijo, mira hijo, entonces mejor voy a cambiar mi oración, tu petición. Mi oración va a ser para que Dios no te quite ese trabajo. Porque si Dios te ha puesto allí, es para que sirvas y puedas llevar la palabra a aquellos que no la tienen. Y a través tuyo, esa gente pueda ser transformada. Hermano, porque lo que pasa es que nosotros, y le digo nosotros porque yo he estado en la misma situación, hoy en nuestro trabajo. Pero muchas veces estamos en la rueda de amigos y lo que menos hablamos es la palabra. Lo que menos, lo que hacemos es hacernos hablar de ellos. Pero entre nosotros, dice versículo 19, hablando entre vosotros con salmos. Nuestro hablar, mire, es lindo, hermano, cuando estamos reunidos con otros hermanos. Yo me recuerdo hace mucho, bien presente tengo, una vez la mamá de Aldo, fuimos a visitar a la suegra de mi hermana, era cristiana. Yo me recuerdo que nos sentamos en el sillón y desde que empezamos a hablar, solamente hablamos de Dios. Y mire, hermano, qué lindo es poder hablar con alguien que está uno en la misma sintonía.